Buenas tardes a todos. El convocatorio PISAC del año 2020. Bueno, en el cual La Rioja fue parte. Los expositores van a hablar, van a desarrollar esta experiencia. Los tres expositores lo tenemos a Leandro Iván Sánchez, que es estudiante avanzado de la licenciatura de Ciencias Políticas, ha sido becario de investigación de una beca de investigación STEAM, y bueno, él lo que va a exponer es una descripción general de la experiencia de este proyecto, que bueno, se realizó en el marco de la pandemia y la post-pandemia. Luego, Camila Arcaza, también es estudiante avanzada en la licenciatura de Ciencias Políticas, becaria, investigadora, es becaria, una beca de investigación, sí, y ella va a hablar de los medios de comunicación y la perspectiva de género, los femicidios en la provincia de La Rioja durante los años 2020 y 2021. Y Facundo Novas, también es estudiante avanzado de la licenciatura de Ciencias Políticas desde la Universidad Nacional de La Rioja, también un investigador con beca de investigación STEAM, y él va a hablar de los femicidios en el contexto de pandemia, las políticas públicas de género como respuestas multi de esencial en la provincia de La Rioja durante el periodo 2020 y 2021. Van a tener un panel de 20 minutos cada uno y luego abrimos los comentarios. Bien, bueno, muchas gracias a la doctora Salmón, que es quien nos coordina la mesa y nos acompaña esta tarde. Nosotros desde la Universidad Nacional de La Rioja venimos a contarles cuál ha sido la experiencia dentro de la convocatoria COVID y un estudio sobre femicidio que se ha integrado en la Red Federal de Estudios sobre Femicidio. Esta propuesta se enmarca en lo que han sido los lineamientos de seguridad, violencia y vulnerabilidades dentro de lo que ha sido la convocatoria. ¿Por qué tenemos este objeto de estudio? Porque hemos considerado el femicidio como una expresión más impactante de la violencia interpersonal, constituyéndose como un fenómeno que le tenemos que prestar una especial atención, ya que genera y necesita de políticas públicas del Estado, y también esto repercute en lo que es la sensación colectiva de la propia inseguridad. Este es un estudio de tipo comparativo con 9 provincias de la República Argentina, entre las cuales vamos a decir que han formado parte Tucumán, han formado parte la provincia de La Rioja, Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, y también en el sur, Río Negro. Esta población es de suma importancia. ¿Por qué? Porque constituyen o representan a nivel de la República Argentina el 26.32% de la población, y también constituyen el 34.92% de los femicidios registrados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Con respecto a los avances y a los resultados que hemos tenido en términos numéricos, destacamos que la cantidad de femicidios en este periodo ha sido de 269, que van a corresponder según al tamaño de la población. Entre mayor población, mayor índice de femicidios, una mayor cantidad en los centros urbanos y una menor cantidad en los centros rurales. La edad del victimario, de la víctima, perdón, en primer lugar, hay una variabilidad en el promedio de las edades que se han comparado entre las 9 provincias. 2 de ellas, las víctimas, tienden a ser mucho más jóvenes.
como van a ser el caso. Por un lado, de Chaco, Santiago del Estero, con un promedio de edad de 19 años. En 4 provincias, el promedio de edad gira en torno a los 27 años. Estas son las provincias de Tucumán, La Rioja, Río Negro y Misiones. En las 3 restantes, el promedio de edad es más elevado, teniendo 54 años para la provincia de Córdoba, 64 años para Corrientes y 84 para los 2 partidos de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, con respecto a lo que ha sido la edad del victimario, también se ha observado una variabilidad en el promedio de estas edades de los que son los victimarios. Acá también hemos registrado como resultado diferentes situaciones que ha tenido el victimario en este proceso. La mayoría de los imputados, en la situación de los imputados que van a cursar el curso, otros han fallecido, se han suicidado, y en una menor medida no hay una identificación al respecto, en comparación entre las nuevas provincias. En 4 de ellas, el promedio de las edades es de 25 años, mientras que en otras 3 el promedio ha sido de 31 años. En 2 provincias restantes se observa el límite inferior y superior siendo un promedio de edad del victimario en Santiago del Estero de 21 años, con respecto a Río Negro, que ha sido de 39 años. Otro de los datos que la investigación ha arrojado en la constitución de los objetos de estudio ha sido en el mes que se producen estos hechos. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque no hay un mes en que no se haya coincidido en este fenómeno, pero hay algo que se acentúa, que es una tendencia en los meses estivales, en lo que ha variado a lo largo de las 9 provincias en cuestión. Con respecto a lo que ha sido el arma o el modo empleado para cometer el hecho, tenemos que la base de datos muestra principalmente una polaridad que tiene que ver con el arma utilizada, puesto que en 4 provincias prevalece el uso de armas blancas y en las otras 4 armas de fuego. Tan solo en una provincia, nuestro estudio ha arrojado que predomina la agresión física, el modo empleado para cometer el hecho. Y también podemos advertir o se advierte con esta investigación, aunque en una mayor cuantía los hechos, el uso de incendio de la víctima. Con respecto al vínculo que también hemos tenido en cuenta para esta investigación, es la víctima del agresor. En todas las provincias aparece lo que es el cónyuge o el ex cónyuge de la pareja como agresor que lleva a cabo el hecho. Y también, última instancia, digamos, queremos comentarle, entre los resultados arrojados, es el lugar del hecho. Con respecto a esto, podemos decir que la investigación da cuenta que de todas las provincias, el lugar que aparece ha sido el domicilio particular del niño. Esto con respecto a los números de los resultados que ha tenido nuestra investigación. Bien, en cuanto a los medios de comunicación, acá podemos decir que estos son transversales y muy importante en cuanto a nuestro estudio sobre femicidio, debido a que los medios de comunicación pusieron en agenda, tanto gubernamental como en agenda pública, la cuestión de los femicidios. Sabemos que los medios de comunicación son el nexo entre el gobierno y las sociedades, entonces también tiene una gran influencia en cuanto a la priorización de este asunto. Bueno, nosotros en particular vamos a hablar sobre lo que sería el tema de La Rioja, el ámbito territorial de La Rioja, y en los medios de comunicación tuvieron gran influencia acerca de la percepción del femicidio en este territorio. Cuando nosotros también hablamos de femicidios, podemos decir que esta palabra muchas veces no es empleada como tal en todos los medios de comunicación, y esto se vio en varias ocasiones muy plasmado en lo que sería el diario El Independiente, que es un medio tradicional que se
más de 50 años se encuentra en circulación en la provincia de La Rioja, y nosotros cuando hicimos la etapa de recolección de datos, utilizamos este diario. Tuvimos ciertas dificultades debido a que, bueno, justamente este estudio se sitúa en lo que es el contexto de pandemia y COVID-19, y esta emisión del diario es en versión papel y en versión digital. Hubo ciertos periodos del año de pandemia que no se emitió la versión papel debido a los propios conflictos que causaba el COVID, entonces solamente se publicaba en su versión digital. Por lo tanto, tuvimos que hacer un arduo trabajo para conseguir esta información, que debido, gracias a la cercanía, si me quiere decir, política y también de contactos institucionales, pudimos conseguir en versión digital y contar con el 90% del material del periodo estudiado. Entonces, cuando nosotros se armó toda una coordinación, un equipo de estudiantes, docentes y graduados para hacer una investigación de cómo los medios de comunicación influían en la percepción de la sociedad y también del gobierno sobre los femicidios. Y la Universidad de Misiones era la encargada de la producción de medios. Ellos crearon una herramienta, un instrumento de recolección de datos, que es una ficha de Excel, en la que luego todos los nodos de las provincias volcaban la información. ¿Para qué? Para una mejor sistematización de los datos, y a la hora de que se cruzaran las variables, no resultara tan difícil poder arrojar los resultados. Dentro de este instrumento de datos, lo que había que colocar era nombre y apellido de la víctima, el medio que nosotros íbamos a utilizar, el nombre de este medio, si era una noticia, si era un artículo de opinión, también en qué sección se encontraba el mismo. Tenemos que poner las palabras, la cantidad de palabras utilizadas, la cantidad de veces que se nombraba la palabra femicidio. Otra cuestión importante era poner, obviamente, la fecha en la que ocurrió el femicidio, día, mes, año, como así también teníamos que colocar si había algún acompañamiento fotográfico, y también quién era el principal expositor de la noticia. Es decir, si en la noticia lo que predominaba era la voz de alguna familiar cercano a la víctima, algún amigo, compañero de trabajo, eran otros organismos estatales, eran otros medios, era alguna ONG, y también la cantidad de veces que aparecía la noticia dentro de la semana. Aquí, por ejemplo, en el año 2019, en la provincia de La Rioja, se registraron 2 femicidios. ¿Por qué tomo de ejemplo estos años? Porque ambos casos fueron bastante importantes porque tuvieron ciertas particularidades. Tenemos en marzo el femicidio de Rosa Paredes, quien era su expareja en ese momento, 60 años, tenían ambos aproximadamente, la asesina y luego se suicida. En este tiempo, esto ocurrió en un departamento del interior de la provincia de La Rioja, y lo calificaban como un crimen pasional. Hablamos del año 2019. Entonces, en los medios de comunicación solamente se lo nombró una vez, y ni siquiera se lo nombró como si fuera un femicidio. Y luego, cuando ya sí se caratuló como tal, y pudieron salir más evidencias acerca de este hecho, en ningún medio fue nombrado. Es decir, que esta noticia quedó, de femicidio quedó en el olvido. Y en paralelo, ya en el mes de abril, tenemos el primer femicidio infantil en la provincia de La Rioja, que es el de Sabina Cotorí. Ella tenía 11 años y, bueno, es asesinada. Hoy en día se encuentra todavía en proceso de juicio, pero tiene esta característica, lamentable característica, de que es el primer femicidio infantil. Bueno, de ahí como conclusiones acerca de comunicación, se llegó a que la importancia de los medios de comunicación, en esto que primero que hice en un principio, de la inserción tanto en la agenda gubernamental como en la agenda pública. ¿Por qué? Porque se hace una exposición pública de estos casos.
También otra cosa que sucedía en varias provincias, en Rioja también, era que se ponían aquellas marchas, movilizaciones sociales que se hacían repudiando estos femicidios. Más que nada cuando fue la cuestión de Sabina, se hicieron marchas multitudinarias, hasta el día de hoy se siguen realizando en las afueras del juzgado, en apoyo a la familia y en repudio al hecho. Bueno, como sabemos también, otra cosa que se pudo observar cuando se hizo la comparación con las provincias es acerca de la importancia que tienen los medios, tanto en el relato como en la actividad de la contabilidad de los casos. Por otro lado, también los medios de comunicación generan visibilidad de los casos de femicidio y lo que produce en consecuencia una mayor sensibilización por parte de la sociedad y un mayor involucramiento. Estas fueron algunas conclusiones las que se pudieron llegar cuando se estudiaron acerca de los medios de comunicación y su impacto en femicidios. Bien, ahora yo lo que voy a comentar va a ser la parte de políticas públicas. Lo voy a hacer en base a un documento trabajado desde la Mesa de Políticas Públicas que se armó con esta investigación. A continuación yo lo que voy a presentar va a ser una breve descripción de conceptos que se utilizaron para abordar la formulación de políticas públicas, es decir, el análisis de la formulación de las políticas públicas. También lo que voy a hablar va a ser de la variable del ciclo de políticas públicas y de indicadores a partir de los cuales se formularon preguntas para realizar entrevistas a funcionarios o secretarios y ministros de diferentes áreas que trabajaron en la elaboración de las políticas públicas. Estos conceptos son tomados del Plan Nacional de Acción contra Violencia por Motivos de Género, y estos son, por ejemplo, el concepto de políticas públicas, el cual nosotros la definición que tomamos de políticas públicas son aquellas series de decisiones, aquellas series de acciones, de prácticas, que son llevadas a cabo por diversos agentes, ¿no? Con diferentes estrategias institucionales y diferentes intereses, y que buscan dar una respuesta a problemáticas definidas políticamente con un carácter social. También otro concepto que se ha utilizado ha sido la perspectiva de género, ¿no? Como la perspectiva de género entendido como la función, como la entidad o los atributos construidos socialmente para mujeres y varones, y a su vez qué significación social, cultural y política se le dan a estas diferencias. Por lo tanto, la perspectiva de género se constituye como una categoría analítica y política para analizar cuál y cómo impactan, ¿no? De forma diferencial las prácticas de mujeres y diversidades en la sociedad. Otro de los conceptos importantes que se han tomado para el análisis de políticas públicas ha sido el concepto de autonomía. La autonomía como la capacidad de tomar libremente las decisiones en función de las propias aspiraciones, ¿no? Que tiene el deseo de las personas en un contexto histórico que lo hace posible. Dentro de esta autonomía nosotros tenemos diferentes dimensiones de autonomía, y la cuestión de la autonomía principalmente es un desafío y se vuelve complejo para los estados, porque los estados en la formación de políticas públicas, trabajar la autonomía, significa una actuación interseccional, una actuación oportuna, sostenida y eficaz en numerosos ámbitos sociales. Como por ejemplo en el caso de la autonomía física, que es una de las dimensiones de la autonomía, que se basa en la capacidad, nosotros siempre hablando, ¿no?, de mujeres, de diversidades y personas de la comunidad LGBTIQ+, como la capacidad que tienen para decidir libremente sobre sus propios derechos sexuales y reproductivos, y de vivir una vida libre de violencia por motivo de género. También la dimensión que se toma es la autonomía económica, que es la capacidad de obtener ingresos y recursos propios, de aquellas, o sea, la capacidad que tienen aquellas mujeres y diversidades de obtener, ¿no?, ingresos propios. Y nosotros, como sabemos, obviamente, esta autonomía económica se ve condicionada por los diferentes factores, que son, por ejemplo, la identidad, la división sexual del trabajo, la inequidad en acceder a los puestos de trabajo, la brecha salarial por cuestiones de género,
Después lo que tenemos son las autonomías en la toma de decisiones. Esa autonomía lo que hace referencia es a la participación que tienen las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, en los diferentes niveles, en los diferentes poderes del Estado y también en las diferentes organizaciones provinciales y locales, es decir, las diferentes instituciones, las diferentes organizaciones políticas. Luego nosotros, otro concepto al que tomamos son los abordajes. Dentro de los abordajes nosotros tenemos el abordaje integral, que el abordaje integral lo que hace referencia es que no solamente abordar exclusivamente los casos de emergencia, sino también hacerlo modificando las condiciones estructurales que sostienen esta desigualdad de género. Otro de los abordajes es el abordaje territorial, que es la implementación de la política pública en el territorio en articulación con los diferentes agentes e instituciones políticas. Otro concepto que se toma son las políticas, como son, por ejemplo, la política de intervención y la política de protección, en lo cual la política de intervención, la política de prevención, lo que intenta la política de prevención es no recaer exclusivamente en la víctima, porque lo que esto genera es que en muchas ocasiones se produzca una revictimización, sino que se enfoque en el agresor, ¿no? Luego las políticas esa es la política de protección. La política de prevención está destinada a generar un sistema de alerta temprana. Entonces nosotros tenemos primero la prevención, que son generar un sistema de alerta temprana y tratar de modificar estas estructuras que sostienen la desigualdad, y la de protección, que se tratan de enfocar en el agresor. Nosotros estas políticas, tanto de prevención como de protección y de acceso a la justicia, es lo que constituye nuestra variable de ciclo de políticas públicas, ¿no? En la materia de violencia de género. Luego nosotros tenemos el abordaje interseccional, que se refiere a tener en consideración aquellos factores que aumentan la vulnerabilidad de esta mujer y de esta comunidad, como son, por ejemplo, la afrodescendencia, las comunidades indígenas, que son factores, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, las discapacidades, son cuestiones que se debe tener en cuenta en el abordaje de análisis de una política pública, ¿no? Y luego la continuidad institucional. ¿Por qué la continuidad institucional? La continuidad institucional se refiere a que muchas veces los cambios de gobierno lo que producen son una suspensión de estos programas, por lo cual se ven desprotegidos a aquellos grupos que son no vulnerados, y por lo tanto se produce una desprotección de esos derechos, por lo que se trata de promover, ¿no? Una continuidad, es decir, en los cambios de gobierno, que tenga una continuidad de esas políticas. Luego nosotros tenemos los principios rectores, que los principios rectores se asocian con estos conceptos, como tenemos el principio de participación, que es un intercambio consultivo para que aquellas organizaciones puedan participar en la formulación de políticas públicas. Tenemos el principio de integralidad, que era el que yo me refería hace rato, con tener en cuenta estos diferentes factores. El principio de federalismo, que es muy importante porque esto significa tener en cuenta los diferentes contextos locales, no solamente el contexto, sino también aquellos agentes que intervienen en esos contextos. Principio de interseccionalidad. Bien. No, ya lo dije, el interseccionalidad, el principio de transversalidad y multiagencialidad, que es muy importante porque esta investigación tiene un enfoque multiagencial en el sentido de que la política pública debe estar coordinada y articulada con las diferentes instituciones de la administración nacional y de los gobiernos locales y provinciales para construir una red de trabajo entre los diferentes agentes, ¿no? Y organizaciones. También el principio de transparencia y rendición de cuentas, que esto significa que se debe incorporar a la política pública dos instancias. Estas son la instancia de monitoreo y la instancia de evaluación. Esto se deben hacer en las tres etapas, es decir, en la elaboración de la política pública, cuando la política pública está en marcha, y en el momento de finalización de la política pública. Y el principio de especificidad de la violencia, porque cuando uno formula las políticas públicas debe tener en cuenta las diferentes modalidades de la violencia, como son la violencia laboral, la violencia institucional, la violencia económica, la violencia política, la violencia en el ámbito económico, etc., ¿no? Son diferentes modalidades de violencia. Con estos principios, con estos conceptos, se intenta dar cuenta en que la violencia por razones de género, por motivo de género, se caracterizan por una configuración compleja, ¿no? Que se ven atravesadas por diferentes factores sociales, políticos, culturales y económicos,
y por lo tanto se necesita pensar y accionar con estrategias de intervención, con estrategias de intervención política, y a su vez hacerlo desde un enfoque multiagencial. Es decir, que esto va a permitir un abordaje integral de la problemática para poder implementar esas políticas públicas. Luego nosotros, a partir de estos conceptos, se toma uno de los que, como he mencionado, el ciclo de políticas públicas como la variable. A partir de eso se piensan las categorías, se desarrollan las categorías, que son la definición del problema, la formación de la agenda, la construcción de alternativas, la implementación y por último la evaluación. Sobre esto también se piensan los indicadores, a partir de los cuales se van a formular las preguntas que van a permitir diseñar entrevistas abiertas a funcionarios que se le han realizado a diferentes instituciones, ¿no?, de la provincia de La Rioja, y que tienen como por objetivo analizar cómo han sido abordadas por estos funcionarios, estos ministerios, estas instituciones, las políticas públicas en materia de género. Sí, nosotros cuando hablamos de políticas públicas utilizamos como instrumentos de colección de datos lo que son las entrevistas, y se tomó la decisión de hacer entrevistas estructuradas. ¿Para qué? De nuevo, para que haya una homogeneidad a la hora de tener que intercambiar las variables de todos los nodos. Bueno, nosotros en el caso de la provincia de La Rioja hicimos entrevistas a funcionarias públicas que se encuentran actualmente en funciones que tienen que ver con secretarías, ministerios, incluso la función legislativa, en razón de género, tienen gran actividad, que incluso también con anterioridad han tenido tareas en esta temática. En principio le hicimos una entrevista a Karen Navajo, que es una secretaria de Mujer y Diversidad. Diversidad se le agregó recién esta palabra a esta secretaría en el año 2019, cuando hubo un cambio de gobierno, ahí se le agrega esta palabra. Con anterioridad era solamente Secretaría de la Mujer. Bueno, Karen, en principio nos dejó bastante claro acerca de que esta secretaría no solamente considera a la violencia física, sino también tiene en cuenta una violencia institucional, una violencia laboral, una violencia económica, una violencia psicológica. Nosotros cuando se diagramó hacer estas entrevistas se tenía en cuenta 3 aspectos. Primero, lo que serían las cuestiones de prevención. Luego, ya sí, en el contexto de pandemia, cuáles fueron las políticas públicas que se implementaron en este tiempo, y luego lo que sería más que nada la cuestión de evaluación y monitoreo. Así fueron diagramadas las entrevistas. Resumiendo, podemos decir que desde la Secretaría de la Mujer se llevaron a cabo diferentes políticas públicas, entre ellas el acompañar, que es un lineamiento nacional, que provee y tiene como objetivo principal fortalecer la independencia económica, tanto de las mujeres como de la comunidad LGBTQ+. Luego, particularmente en La Rioja y como iniciativa de la Secretaría de Mujer y Diversidad, se crearon, por ejemplo, un hogar integral en el que pueden haber 22 usuarias que ocupen ciertos espacios, que es considerado como un hogar, tal como dice la palabra, y ahí tienen acompañamiento diario y constante, ¿no? En el que realizan actividades todos los días para que las mujeres puedan salir de este espacio de violencia y tener una continuidad en el tiempo fuera de ella. Después también se creó el dispositivo de ANAPAI, que es un asesoramiento psicológico y también atiende cuestiones legales. Luego también está el consultorio diverso, donde hay un asesoramiento en lo que tiene que ver a la ley de identidad de género. Luego, otro programa es el Trato Digno, donde hay 17 facilitadores, que son representantes del colectivo LGBTQ+, que bueno, brindan asesoramiento y apoyo a quienes llamen a estas líneas o vayan hacia el lugar con consultas. También otra cuestión importante que fue iniciativa de la Secretaría de la Mujer y Diversidad de la provincia de La Rioja, fue la aplicación de la ley Micaela. Y en La Rioja se le llaman funciones,
funciones del Estado provincial. Se capacitó desde policías, que serían desde los rangos más inferiores hasta los rangos más altos, la función judicial, función ejecutiva y también en la función legislativa. Luego también entrevistamos a Tere Madera, quien hoy en día cumple el rol de vicepresidenta primera de la Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos un sistema unicameral, que acá un aspecto a resaltar, que es que en la provincia de La Rioja, por primera vez, tanto la presidenta de la Cámara de Diputados, como vicepresidenta y vicepresidenta primera y vicepresidenta segunda son mujeres. Eso es bastante importante aclarar. Bueno, ella ahí nos contaba todo su trabajo que hizo previo a estar en este lugar de la Cámara de Diputados, pero ya centrándonos nosotros en las iniciativas que salieron en estos últimos años, en el periodo de estudio de nuestro trabajo, ella nos comentaba acerca de las modificaciones que se tenían que realizar de la ley Micaela para contextualizar a la provincia de La Rioja, que esto es como una gran, si se quiere decir, problemática de las políticas públicas que tienen lineamientos nacionales que no se contextualizan por ahí en las provincias del interior, que tienen realidades bastante diferentes. Entonces, un poco el tema de la ley Micaela en la provincia de La Rioja. Lo que no pasa en otras provincias es que se vinculan mucho los femicidios con la fuerza de seguridad policial. Empezaron a... Sí. Eso fue, bueno, incluso el primer femicidio que se realiza en el año 2018, por un policía. En el interior también se da mucho este caso, que es algo bastante relevante en nuestra provincia, porque bueno, la Rioja está dividido por departamentos, y tienen por ahí realidades muy diferentes a lo que tiene la capital. Allá hay muchas personal de seguridad, y ellos son que con su arma reglamentaria cometen estos crímenes de femicidio. Así que por lo tanto se llevan a cabo capacitaciones desde la Secretaría de la Mujer a aquellos que toman la denuncia, que es algo también súper importante para que no haya una revictimización, hasta los mandos más altos. Bueno, también volviendo a lo que sería la función legislativa del Frente Nacional, otra cuestión que se tuvo fue que se creó la Comisión de Género dentro de la Cámara de Diputados, que es transversal. Es decir, todos aquellos proyectos que se presenten y que luego quieran tener un tratamiento legislativo y que incluso luego se aprueben, tienen que pasar primero por la Comisión de Género para que haya una perspectiva de género. Otra cuestión también que se habla mucho dentro de la misma Cámara de Diputados de la provincia es acerca de la ley de cupo y de la ley de paridad, que acá, bueno, todavía sigue en discusión, pero acá Tere Madera, que es la vicepresidenta primera, nos comentaba cómo ellos todo el tiempo trataban de que se efectivice. Pero bueno, hay cierta resistencia todavía en cuanto a ello. Luego, otra cuestión que actualmente está en ejecución es un asesoramiento legal hacia las víctimas. En un principio solamente actualmente hay solamente 2 representantes legales que brindan asistencia a las víctimas, pero se tiene una proyección que hasta agosto del año que viene sean mayores y sean más aquellos representantes legales que puedan brindar asesoramiento. También otra cuestión es la creación del Observatorio de la Víctima, que esto es en articulación con otras instituciones de la provincia, entre ellos la universidad, que bueno, nosotros formamos parte, que atiende más que nada cuestiones de violencia dentro de la Cámara de Diputados. Acá, para dar como una conclusión de lo que ella nos decía, era que su visión es crear un empoderamiento de las mujeres, pero este empoderamiento más que nada situado o viéndolo de la perspectiva de que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus fortalezas, para de esta manera poder salir de este ámbito de violencia.
Y luego también realizamos una entrevista a Luz Antonio Carrizo, quien es secretaria de Comunicación y Planificación y Planificación Pública del Gobierno de La Rioja, y ella nos comentaba acerca de la transversalidad que se planteó en un principio en el gobierno. Es decir, que en las diferentes áreas de la provincia, áreas gubernamentales, se estableció ciertas personas y se trata de poner de manera estratégica a ciertos funcionarios y funcionarias que tengan esta perspectiva de género para que no solamente en las políticas públicas, que ya son consideradas políticas públicas como tal, que son consideradas también como políticas de gobierno y luego se podrían considerar políticas de Estado, tengan la perspectiva de género, sino también que en el diario, que en el día a día, tanto en las comunicaciones como en la planificación, haya perspectiva de género. Sí, bien, como para último, para ir cerrando, no hacerla tan larga, sí, me parece importante poder concluir con los lineamientos generales para la formulación de políticas públicas, que estas son una serie de recomendaciones que fueron formuladas de manera colectiva, ¿no?, dentro de la mesa de políticas públicas, y que posiblemente pueden ser diseñadas haciendo uso de la evidencia producida. Esta serie de recomendaciones son 7. La primera recomendación es promover un sistema integrado de información sobre femicidios. Eso significa que ante la diversidad de instituciones públicas, del Ejecutivo y del Poder Judicial, muchas veces se tienen información diferenciada, como por ejemplo, como puede llegar a tener un organismo criminal, a cómo puede llegar a tenerlo caratulado el Poder Judicial, a cómo puede llegarlo a tener la policía, se hace de forma diferente. Entonces, lo que se intenta hacer con esta recomendación es que se cree un sistema integrado de información para que se ofrezca una única base de datos que sirva tanto para el nivel nacional como provincial y en los municipios. Luego, la otra recomendación es dar continuidad a las investigaciones científicas sobre femicidios. Nosotros hemos tenido la experiencia de que este proyecto de investigación lo han conformado investigadores, docentes, estudiantes y también graduados, y esto lo que permite es que aquellos proyectos de investigación tengan un diálogo con las políticas públicas que luego se van a implementar con respecto en materia de género, ¿no? La recomendación 3 es promover el seguimiento y el fortalecimiento de lo que son las convenciones internacionales, como por ejemplo el CEDAW de 1979, que se aprobó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. También tenemos el Belém do Pará, y también tenemos la Convención de Beijing, que son diferentes convenciones, tratados internacionales que lo que intentan hacer es erradicar la violencia por motivos de género. Luego nosotros tenemos la recomendación 4, que es promover un sistema integrado de respuestas institucionales a nivel provincial, porque lo que nos han demostrado, lo que han arrojado los datos con esta investigación, es que muchas veces hay no hay una articulación efectiva con las diferentes instituciones a nivel provincial. Esto lo que hace es que del momento uno que la víctima tiene contacto con la denuncia, sea revictimizada. Por lo tanto, lo que se intenta hacer con esta recomendación es que haya un sistema integrado de respuestas institucionales para que la víctima no tenga que pasar por eso. La recomendación 5 es promover una agencia jurisdiccional. Esto significa que hay una articulación de agenda entre los diferentes niveles de Estado, tanto nacional como provincial y municipal. Luego la recomendación número 6 es promover el fortalecimiento de los avances en el área de salud. Y por último, la recomendación 7, y la última, es promover una coherencia en la resignificación de la problemática con las políticas públicas vigentes. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando se resignifica la problemática, las políticas siguen siendo invariables, es decir, que no cambian, no responden a los avances que hay. Entonces, cuando se pone una política pública se debe tener en cuenta qué avance hubo socialmente y también desde lo judicial para poder implementar una política que se adecue a esta resignificación del problema. Sería como una reformulación. Sí, sería como que adecuar o adaptar la política pública a los avances que tengan la problemática.
Sí, bueno, nosotros tuvimos un encuentro en el mes de marzo, que fue un encuentro de investigadores de femicidio, donde todos los 9 nodos nos reunimos y ahí se expusieron todos los avances de cada nodo y luego se llevaron a conclusiones en conjunto, ¿no? Y ahí se nos destacó mucho a La Rioja en el sentido de la gran vinculación que teníamos, que pudimos conseguir con funcionarios y funcionarias políticas. Incluso fuimos con dos de ellas, Lourdes Ortiz, que es diputada provincial, y con Luz Santangelo, que bueno, yo mencionaba que le habíamos hecho entrevista, que es secretaria de Comunicación y Planificación. Tuvimos con ella, incluso fueron de nuestra parte, ¿no? Entonces, todos los otros nodos resaltaban eso como la cercanía y la facilidad que tuvimos nosotros para conseguir datos para con funcionarios. Y no solamente del Ejecutivo, sino bueno, también legislativo, que está Lourdes. Incluso también pudimos hablar con la vicegobernadora, que ella, bueno, es la presidenta de la función legislativa de la provincia, y todos ellos, todas ellas, porque eran funcionarias, porque tuvimos esta vinculación, nos pidieron que cuando saliera el informe final, que salió ahora hace poco, se los pudiéramos brindar para ellos también tener una base de datos. Porque acá justo cuando hablamos de políticas públicas, que mencionaba la parte de la evaluación, ellos es como por ahí su mayor autocrítica es esta parte en la evaluación y el monitoreo. Entonces nos decía, bueno, nosotros ya teniendo por ahí el conocimiento científico, si se quiere, y en comparación también con otras provincias, vamos a poder hacer un análisis más profundo de cómo estamos nosotros como provincia, y también tener por ahí ideas de las demás instituciones. Claro, porque, perdón, es un hecho característico de la historia de los femicidios, que las bases de datos son dinámicas. Claro. Porque algo que empieza, como en el caso de los padres, empieza como un asesinato pasional, el caso también, que después le cambian de cabeza. Sí, después le cambian el carácter. Un par de meses después le cambian de cabeza, tenemos que volver a esa base de datos y rearmarla. O sea, en ese sentido, en la base de datos, poder observar esa base de datos es como fundamental y engorrosa a la vez, porque vos constantemente vas rearmando y vas o al revés. Hay un caso, que no recuerdo el nombre ahora, de una nena que la asesinan y la ponen como femicidio, y luego, porque es todo el trabajo que también hace la policía vinculado al Poder Judicial. Sí, y esto lo que decía este profe de la información dinámica era lo que yo decía hace rato de por ejemplo, los datos que tiene el Centro de Información Criminal, por ejemplo, que es una agencia pública que depende del Ejecutivo, es diferente muchas veces a la base de datos que tienen, por ejemplo, el Poder Judicial. Por eso es que, en base a los datos que nosotros obtuvimos, lo que se intenta comentar es que se construya un sistema integrado de datos para que se pueda utilizar una base de datos única a nivel nacional, provincial y el municipio. El policía de una forma. Y después judicial se cambia. Entonces, ya tenés, si ves dos bases de datos distintas. Sí, de hecho, en La Rioja hoy en día, hace poco, hace unos meses, se incorporó una base única de recepción de denuncias. Entonces, hoy en día hay un sistema donde todas las denuncias que sean de las mismas personas están en esa base, que eso es otro instrumento que nos comentaban las funcionarias van a utilizar para lo que sería la evaluación y el monitoreo. Pero sí, ya respondiendo concretamente a su pregunta, sí, ellas, funcionarias y también distintos funcionarios que trabajan en conjunto con ellas, nos pidieron información y las conclusiones, o incluso nosotros por ahí cuando íbamos a hacer las entrevistas, ellos nos preguntaban para luego accionar sobre ello. Respuesta concreta todavía no hay, por el tema que mencionaba también, que el informe estuvo hace poco, pero si hay una predisposición y si hay una intención de poder articular nosotros, digamos, con el ofrecimiento del proyecto y las políticas. Ustedes deben acordar qué medidas de prevención y instituciones de agua cuando se incorporaron en la pandemia. Primero, la posibilidad de trasladarse. Sí, yo después explicaré una experiencia que vos tenés parte de la entrevista que hicieron, pero es importante también que
la delimitación temporal del proyecto es 2018-2020. Entonces nosotros tenemos 2 años, que no hubo pandemia, tenemos 1. Por lo tanto, las entrevistas, cuando han sido diseñadas, se tienen preguntas primero en el contexto prepandémico y luego en el contexto pandémico, para ver cómo las políticas públicas, las respuestas institucionales han cambiado. Ahí es lo que puedo decir. Sí, bueno, ahí nosotros cuando hablamos más que nada con Karen o con Luz, que están en la cuestión ejecutiva, ahí lo principal, si se quiere decir, lo innovador que tuvo la provincia, fue que haya más números que atiendan a los casos de violencia de género. Pero no solamente, como recalcaba acá, no solamente esta cuestión de violencia física, sino también esta cuestión de violencia psicológica y violencia económica. ¿Por qué? Estaba todo el tiempo en el mismo ámbito de convivencia con quien era su victimario, entonces se ampliaron los números, se creó de hecho un gran sistema en lo que los números recibían las denuncias y a su vez se actuó sobre ellas. Como, por ejemplo, la Secretaría de Mujer tenían a ciertas personas que se encargaban de ir a atender a esas víctimas que necesitaban ayuda. Bueno, también ellas y las personas vulneradas no tenían esta restricción de no circulación, sino que podían ir hacia los policías y en caso de que necesitaban una protección diaria y continua, también desde la función ejecutiva, articulando con lo que sería el poder policial y también el poder policial, se colocaban las fuerzas policiales fuera de las puertas de las personas vulneradas. También otra cuestión que se hacía era la creación, y ya no, en ese momento, nos comentaba por ahí Karen, no era como ya está institucionalizado hoy en día un hogar en concreto, sino que se buscaban ciertos espacios que por ahí estaban bajo jurisdicción provincial, del Estado provincial, para que estas mujeres sacarlas de ese ámbito de violencia en la que convivían con quien era su victimario, ¿no? Pero bueno, estas son como las principales medidas que se tomaron en contexto de pandemia. Y hubo muchas que se comenzaron a generar, ahí eso nos comentaba Santandero, que es la secretaria de Planificación, ella nos contaba que en este tema de pandemia, muchas otras políticas que hoy en día vemos que se están llevando a cabo, que bueno, ahí nombraban muchas como del trato digno, de los consultorios, de los hogares, distintos dispositivos, nacieron como ideas en la pandemia, pero bueno, sabemos que tienen que tener cierto tiempo para que para que se puedan ejecutar. ¿Puedo agregar eso ahí? Sí, porque el proyecto también lo que hace es analizar respuestas institucionales y políticas públicas. Entonces lo que trata de analizar en el contexto de pandemia son respuestas institucionales, porque las políticas públicas, como decía Cami, es una cuestión más metodológica y un tiempo y diferentes fases, ¿no? Entonces, estas políticas que se tomaron en el contexto de pandemia se consideran como respuestas institucionales que luego se ya constituyeron como políticas públicas en sí. Así que bueno. No sé si alguien gente del panel que está en Meet o Zoom tiene alguna pregunta para los chicos. Con respecto a lo que ha sido la cuestión del gobierno, nosotros en el equipo de trabajo hemos tenido un policía, digamos, que también es politólogo y ha constituido que es el Liceo Abel Caliba. Nosotros hemos tenido una fuerte intervención, digamos, que ha sido el tema de la recolección de datos, junto con él, y también, digamos, todo lo que ha sido del nivel del Poder Ejecutivo de la provincia se ha trabajado articuladamente para conseguir esto, digamos. Con respecto a lo que Giordano decía, lo que es la elaboración en el instrumento de recolección, también quiere darnos arroja que del propio periodo, digamos, del año 2020, el periodo de fase 1 es el mayor aumento en los casos de femicidio que hay, digamos, tomando el periodo prepandémico y el periodo pandémico. Este es un dato clave, digamos, que la víctima, estar con el víctima y el mayor tiempo de contacto, ha habido un fuerte aumento en el caso de femicidio. A nivel general, de la provincia, creo que eso es un dato muy relevante que hace el estudio.
No, dentro de lo que se ha analizado, los resultados, no sé, Sí, ese tema no, nosotros dentro de lo que ha sido, digamos, las variables, hemos tomado, por ejemplo, algo de lo que sí no se ha determinado, por ahí el factor social, digamos, la habilidad, la cuestión económica, digamos, no tenemos un rango. se ha tomado edad, el lugar donde se produce, el tiempo del año más o menos se produce, las armas que se han utilizado, eso, pero no se ha tomado, que es un buen también dato para eso. No hay caso de femicidio de clase alta. No, pero tampoco hay mucha diferencia entre la clase media y la clase baja, en donde han habido femicidios, que lo recordemos, no, es medio transversal a todos los niveles sociales, a todos los niveles culturales, y así, por ejemplo, en La Rioja podemos ver un vínculo más cercano a los policías, pero en otras provincias no se dan. Y, por ejemplo, en La Rioja se dan más en la capital que en el interior, pero en Tucumán es al revés. No hemos encontrado muchas variables que sean de todos los modos. Pero, por ejemplo, cuando se formó una política pública que yo explicaba al principio, uno de los conceptos que se tiene en cuenta es esto de la interseccionalidad, porque el factor socioeconómico influye. Por eso digo que es importante tomar esa variable que mencionaba, porque la interseccionalidad se refiere a eso, diferentes factores, tanto como, por ejemplo, la diversidad cultural que puede tener, sea afrodescendientes, indígenas, o también si padecen alguna discapacidad o algo, como también la condición socioeconómica de la víctima. Para los femicidios, los factores de riesgo, de factores que son internos propios de la persona, de su crianza, de su idiosincrasia, tienen factores a nivel de familia. Si el marido viene de familia donde ha habido violencia de género, seguramente va a haber. O sea, esas cuestiones tienen una cuestión más social, más del grupo normal, del grupo social cercano, y después ya tenés cuestiones que tienen que ver con el estado en sí. Es decir, si yo voy a hacer una denuncia y no me lo tomo, que el policía anda, que no sabe, que sí, que si no. Y es más difícil que digamos, estas personas están, hay como distintos niveles, y por ejemplo, los factores de riesgo, digamos, en una fase interna para las mujeres, no son muy para los hombres. Entonces, es como difícil y complicado, y eso se hace en una investigación. Cuando